el domingo pasado les dije que íbamos a comenzar unos estudios acerca del tabernáculo. Y vamos precisamente a estudiar hoy sobre el altar de bronce. Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo en el desierto y le dijo Dios, mira, lo vas a construir con estas instrucciones específicas. No vais a hacerlo diferente, tienes que hacerlo exactamente como yo te diga. ¿Y por qué le dijo eso Dios a Moisés? Porque en el tabernáculo, hermanos, Dios dejó pistas de lo que sería la labor de Cristo. De manera que cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento, conocemos mejor a Jesucristo, conocemos mejor la obra que Cristo ha hecho en nosotros. El domingo pasado comenzamos el estudio sobre el tabernáculo y hablábamos del atrio y su puerta. Hoy vamos a continuar, hermanos. Si estuviéramos ahí, ¿qué pasa cuando cruzamos esa puerta? Cuando queremos acercarnos a Dios, lo primero que veríamos sería el altar de bronce. Y aquí tenemos las instrucciones que Dios le dio a Moisés de cómo construiría el altar de bronce. Éxodo capítulo 27, versículos del 1 al 8. Está en la pantalla también, si gusta ponerse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Dos pasajes. El primero lo tenemos en Éxodo 27, del 1 al 8, donde nos muestra las instrucciones que Dios le da a Moisés. Dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y en Éxodo 38, 7 también nos muestra cómo se llevó a cabo, cómo lo construyó Moisés. Dice así Éxodo 38 del 1 al 7: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Padre bendito, Señor, es maravillosa tu palabra que nos muestra, Señor, acerca de Jesucristo. Y aún en el Antiguo Testamento, Señor, cuando tú dijiste que se construyera este altar de bronce, tú tenías algo que decirnos. Pusiste ahí unos secretos,
unas enseñanzas que ahora, Señor, tu Espíritu Santo abre a nuestros ojos de lo que significa la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay que notar algo interesante. Todos los sacrificios que se ofrecían para Dios debían llevarse a cabo en el altar de bronce. Dijo Dios: si tú quieres ofrecer algo para mí, sea un cariñito, una ofrenda de acción de gracias, o sea también una ofrenda por el pecado, debes sacrificarlo en este altar. Estaba prohibido de parte de Dios ofrecer sacrificios en otro lugar que no fuera este altar. Antes de que existiera el tabernáculo, pues era común que dijeran, levantaron unas piedras y ahí ofrecieron sacrificio a Dios. Pero una vez que existió el tabernáculo, dijo Dios: en ningún otro lado, solo aquí. Dice Levítico 17, 8 y 9: les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. De manera que cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios, cuando el pueblo de Dios deja de buscar a Dios y empieza a vivir en pecado, ¿qué creen que hizo? Comenzó a ofrecer sacrificios en los lugares altos y dejó de ofrecer sacrificios en ese altar, no donde Dios le había dicho. En el momento que dejan de buscar a Dios, dicen: bueno, pues yo quiero agradecer algo a Dios, lo vamos a ofrecer allá en un terreno que tengo, allá en tal árbol, lo vamos a ofrecer el sacrificio, no en este monte. Y dijo Dios: yo los castigaré por no ofrecerlo donde yo les dije. Ahora, ¿por qué era tan especial el altar de bronce para Dios? ¿Por qué era el único lugar donde Dios ofrecía, o donde Dios recibía pues los holocaustos que se le ofrecía? ¿Por qué podía decirse que Dios, por decirlo así, era su consentido ese altar de bronce? Porque el altar de bronce, hermanos, estaba hablando de la muerte de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Dice en Levítico 1:9: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y en Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hoy veremos, hermanos, lo que para Dios realmente significaba el altar de bronce. ¿Por qué era tan importante? Porque Dios dijo: solo ahí, y solo ahí recibiré el sacrificio. Número 1, el lugar del altar nos habla de la importancia de la muerte de Cristo. El lugar del altar nos habla de la importancia de la muerte de Cristo. Éxodo 46 dice: después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Si usted recuerda lo que venimos hablando, solo había una entrada al tabernáculo. Y al entrar, al cruzar esa puerta de entrada, lo primero que nos encontrábamos era el altar del holocausto, el altar de bronce. Ahí en la diapositiva puede usted ver, inmediatamente después de la puerta de entrada está
el altar de bronce. Esto nos enseña que para poder servir a Dios, antes de adorarle, antes de poder acercarnos a Él, necesitan ser castigados nuestros pecados. Necesitan ser expiados. Sí, la única puerta es Cristo, dice, pero una vez que entramos, lo primero que hay es el altar del holocausto. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios quiere perdonarte, Dios quiere perdonar nuestros pecados, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Acaso Dios es malo por eso? ¿Que no me puede perdonar así nada más, sin que haya muerte, sin que haya derramamiento de sangre? No, Dios no es malo por eso. ¿Sabes qué? Dios es justo. Y si tú pecaste, y si hemos pecado, pues es justo que sean castigados nuestros pecados. Imagínate que alguien viene, mata a un familiar tuyo y tú lo ves desangrarse y dices, por fin, no, la autoridad tiene que hacer algo, y viene la autoridad y dice, bueno, pero ¿sabe qué? Lo vamos a perdonar así nada más. ¿Cómo que lo van a perdonar así nada más? Eso es injusto, ya no hay ley. Exactamente lo mismo. Cometiste un pecado, hiciste algo que no debías, dijiste algo que no debías decir, tiene que haber un castigo. Por eso dice Dios, hay perdón, pero si hay derramamiento de sangre. Primero a los Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. A Él le costó la vida nuestro perdón. Y es que nadie puede acercarse a Dios sin pasar por el altar del holocausto. Acercarse a Dios brincándose el altar del holocausto significa muerte. Mueres en la presencia de Dios. Haciendo un resumen de lo que vamos aprendiendo sobre el tabernáculo, hermanos, diríamos que para acercarnos a Dios tenemos que entrar por la puerta. Y ahí vemos la diapositiva. Ahí está la puerta. Quiero entrar. No hay otro lado alrededor, solo hay una puerta, y esa puerta es Cristo, el único medio para acercarse a Dios. Una vez que entramos, una vez que hemos conocido a Cristo, necesitan ser borrados nuestros pecados. Y para eso estaba el altar de bronce. Justo al entrar, ahora necesito el altar. Ya conozco a Cristo, ya sé que Cristo es el Salvador del mundo. Sí, ahora entra a acercarte a Dios y te encontrarás que tienen que ser expiados tus pecados. De manera que la muerte de Cristo por nuestros pecados es muy importante para acercarnos a Dios. Si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, sería imposible acercarnos a Dios. Número 2, los materiales del altar nos hablan de la naturaleza de la muerte de Cristo. Los materiales del altar nos hablan de la naturaleza de la muerte de Cristo. Éxodo 27:1 y 8 dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y dice el 8, lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás.
El altar, hermanos, debía ser de madera, dice aquí. Y la madera es un símbolo de la humanidad de Cristo. El hombre es siempre comparado con la madera. Dice el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El varón será como árbol, la humanidad simbolizada en la madera. Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Una profecía que hablaba de la venida de Cristo. ¿Y cómo va a ser? Como raíz de tierra seca. Una vez más, madera, plantas. El altar, hermanos, debía ser de madera, simbolizando que Cristo iba a ser humano. Pero también dice el pasaje que el altar debía ser forrado de bronce. ¿Y qué significa que el altar sea de madera forrado de bronce? Significa que iba a ser humano y el juicio de Dios iba a caer sobre él, iba a estar envuelto sobre él. Recordemos que el bronce nos habla del juicio de Dios. Éxodo 27:2 dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Lo cubrirás de bronce. Ahí está, cuadrado, unos cuernos en las esquinas, de madera por dentro, pero por fuera cubierto de bronce. La madera forrada de bronce significa que siendo humano, caería sobre él el juicio de Dios. Debía soportar el juicio de Dios siendo humano. Y Cristo, hermanos, padeció el juicio de Dios contra el pecado. Dice en 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Isaías 53:4 dice también, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 10, Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo, hermanos, siendo humano, padeció el juicio de Dios contra el pecado. Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés, lo vas a construir de esta manera y cuida que lo hagas tal como te dije. Estaba escondiendo Dios ahí secretos de lo que sería la vida de Cristo, humano, padeciendo todo el juicio de Dios sobre él por nuestros pecados. Número 3, las dimensiones del altar nos hablan que la muerte de Cristo es suficiente, hermanos. Las dimensiones del altar nos hablan que la muerte de Cristo es suficiente. No hay que agregar nada más. Éxodo 27:1 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud
y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. De todos los muebles, hermanos, que había en el tabernáculo, el altar de bronce es el mueble más grande. Ahí tenemos las medidas con el sistema métrico que usamos ahora. 2 metros 25 centímetros de un lado, 2 metros 25 centímetros del otro y 1 metro 25 centímetros de alto. De manera que, comparando estas medidas de este altar con las medidas de los demás utensilios que vamos a ver en las próximas semanas, el altar, hermanos, tenía la capacidad de contenerlos a todos. Ahí mismo, si no le echáramos fuego, decimos, bueno, vamos a meter la fuente, vamos a meter vamos a meter lo otro. Ahí caben todos. Y esto nos enseña que todas las bendiciones espirituales vienen por la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, en Él está incluido todo, hermanos. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas las tenemos en Cristo, hermanos. Si tú tienes a Cristo, ya lo tienes todo. La ayuda de Dios, la fortaleza, hasta el Espíritu de Dios viene a entrar a tu vida si tú tienes a Cristo. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo por nuestros pecados es completa y total para todos nosotros. No hay que agregar nada más, hermanos. La muerte de Cristo es suficiente. Y como dije, todas las bendiciones que podemos tener de parte de Dios vienen por la muerte de Jesucristo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en el sacrificio de Cristo, cuando ponemos nuestra confianza en que Cristo ha muerto por nuestros pecados, hermanos, el sacrificio de Cristo es total. Ya no hay que hacer nada más. Ya todo está pagado. Nuestros pecados han sido juzgados en Jesucristo. Ven a Jesucristo hoy. La muerte de Cristo es suficiente para estar en paz con Dios. Es suficiente para tener todas las bendiciones de Dios. Ya no tienes que hacer penitencias. Ay, voy a hacer una penitencia a ver si Dios se apiada. La muerte de Cristo ya lo pagó. Ya no hay que dar dinero o hacer buenas obras para ir al cielo. Ya está pagado con la muerte de Cristo. Ya no hay que hacer nada más para ser salvo. Cristo pagó todo. En Cristo nuestros pecados han sido castigados y han sido perdonados, hermanos. Punto número 4. La forma del altar nos habla de que la muerte de Cristo es para todo el mundo. La forma del altar nos habla que la muerte de Cristo es para todo el mundo. Éxodo 27:1 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. El altar, hermanos, era cuadrado. Y esto nos habla de igualdad. Como en la imagen que tenemos ahí puede ver, cuadrado y no redondo. Nos habla lo cuadrado de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. El sacrificio de Cristo es para todo el mundo.
No hay preferencia para los judíos, porque todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver, hermanos, pues que la forma cuadrada dice, la salvación va a ser para todos. No hay preferencia ahora para judíos, es para todos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Punto número 5. Los cuernos del altar nos hablan del poder de la muerte de Cristo. Los cuernos del altar nos hablan del poder de la muerte de Cristo. Éxodo 27:2 dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Los cuernos en el altar, hermanos, son símbolos de poder. Símbolo de poder. Como vemos ahí en la diapositiva, los cuernos apuntaban hacia todas las direcciones y nos hablan de que Cristo tiene el poder suficiente para salvar a todo el mundo. Hebreos 10:11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él tiene suficiente poder, dice ahora, para perdonar a todos con su sacrificio. La muerte de Cristo, hermanos, es suficiente para salvar a un mundo oscuro y arruinado por el pecado. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad completa de todos sus pecados. De manera que al ver el altar cuadrado, es para todos y con unos cuernos tiene poder suficiente para salvarnos. Y el último punto, hermanos, el fuego del altar. Punto número 6, el fuego del altar. El fuego, dijo Dios, el altar va a tener fuego y ese fuego tiene que arder continuamente, día y noche, nunca debe apagarse el fuego en el altar. Levítico capítulo 6 versículos 12 y 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Nunca se debe apagar, dice. Era un altar que siempre lo veríamos con fuego adentro. Pero, ¿y de dónde venía ese fuego? ¿Quién fue el primero que encendió el fuego que ya nunca se va a apagar? Hoy en día con los Juegos Olímpicos se enciende una antorcha y sale corriendo un atleta y se la van pasando de mano en mano hasta llegar a aquel día de la inauguración y encienden el fuego, dura el tiempo de los Juegos Olímpicos y de ahí lo vuelven a apagar. Pero Dios dijo, no, este fuego va a permanecer
¿de dónde? ¿Quién fue el primero que lo encendió? ¿Sabes qué, hermano? El día que se inauguró el tabernáculo, Dios mismo encendió ese fuego. Dice Levítico 9, 23 y 24: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. El 24 leamos juntos, dice: y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego salió de la columna de nube y fuego que venía acompañando al pueblo en el desierto. Ese fuego venía directamente de Dios. Cuando Dios enciende el altar, es de decir, mira, de la santidad de Dios cae sobre el altar para que siempre esté encendido. Y el saber que esa columna de fuego que los acompañó en el desierto, que los venía acompañando, que de ahí salió el fuego que encendió el altar, hermanos, el saber eso era también saber que Dios siempre está presente. No se ha ido. Dijo Dios, va a estar el fuego ahí. Ustedes vieron cuando se encendió. Yo estoy ahí presente. Hebreos 12, 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. El fuego, hermanos, pues, es un elemento terrible. Todo lo quema, todo lo consume. Y en este caso, el fuego ardiendo estaba con toda su intensidad ardiendo sobre un lugar terrible. ¿Cuál es ese lugar? El altar de bronce, un lugar donde eran sacrificados los animales, un lugar de muerte, un lugar de derramamiento de sangre. Y de igual manera, hermanos, el pecado es algo terrible. Dios no puede olvidarlo así nada más. Dios pide expiación por el pecado. Hay que hacer un pago por nuestros pecados. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Ahí está el pago. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Todo holocausto debía tener contacto con el cuchillo del sacerdote y con el fuego de Dios, hermanos. Jesucristo, el sustituto del pecador, tuvo que hacerle frente. Jesucristo le hizo frente no al amor de Dios, ni a la misericordia de Dios. Jesucristo tuvo que enfrentar el fuego de Dios. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha primero, hermanos. El fuego continuo le estaba diciendo a los israelitas: mira, yo estoy dispuesto a recibirte, yo estoy dispuesto a que te acerques a mí si hay un sacrificio de por medio. No hay otra manera de entrar al tabernáculo. El altar de bronce nos da la bienvenida. Y dice Dios: ¿quieres entrar a mi presencia? ¿Dónde está tu sacrificio? Antes de pasar estaba el altar de bronce dando la bienvenida. Cristo, hermanos, es nuestro sacrificio. Él ha sido ofrecido una sola vez y para siempre. Y Dios acepta y perdona a todos los que se acercan a Él por medio de Jesucristo. Yo puedo acercarme a Dios y decirle: mira, perdona mis pecados, te lo pido. ¿Dónde está mi sacrificio? En el nombre de Jesús, Señor.
Yo reconozco que Cristo murió por mis pecados y ahí estoy trayendo el sacrificio para poder acercarme a Dios. Cristo es nuestro sacrificio por el pecado. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El fuego nunca se debía apagar. Era una señal de que por siempre el que se quiera acercar a Dios debe traer un sacrificio por el pecado. Y damos gracias a Dios, porque Cristo, hermanos, ha sido sacrificado por nosotros. Ya no tenemos que cargar el juicio de Dios, o tiene que caer el juicio de Dios ahora sobre nosotros. Hoy Jesucristo está en el cielo, a la diestra del Padre, con las marcas del altar del sacrificio, las marcas de la cruz en sus manos y en sus pies. Su sangre siempre habla del perdón de nuestros pecados, y ahora Él intercede continuamente por nosotros. En conclusión, hermanos, no se nos olvide que el pecado es algo grave y que Dios siempre castiga el pecado. Tú has pecado, yo he pecado, pero ya no es necesario que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. El juicio de Dios ha caído sobre Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer ahora es venir a Cristo, reconocer que hemos pecado, pedirle su perdón, y solo entonces podremos acercarnos a Dios. Pónganse de pie, hermanos. No había otro altar para Israel. Los altares privados, yo quiero ofrecerle a Dios aquí en mi casa o allá en aquel lugar, no valían nada, no tenían valor. ¿Sabes por qué? Porque en esos altares privados no estaba el fuego de Dios. Un solo lugar para encontrarse con Dios. Vemos la diapositiva, el tabernáculo. Un solo lugar para encontrarse, una sola puerta para llegar hacia Dios, Cristo. Un solo altar con el fuego de Dios para expiar nuestros pecados. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Cristo salva, mis hermanos. No Pedro. Pedro no fue el sacrificio. No María. María no fue el sacrificio. No Buda ni Mahoma. Dios diseñó el tabernáculo para mostrarnos que solo Cristo salva, y es el único medio por el cual podemos llegar hacia Dios. Venga, hermano, vamos a orar. Venga a reconciliarse con Dios y a decirle, Señor, aquí traigo mis pecados, pero no vengo porque he sido bueno, sino que traigo mi sacrificio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Cristo, perdona mis pecados. Y entonces, una vez que tus pecados han sido perdonados, ven con confianza y trae tus peticiones, trae tus problemas, trae las enfermedades, porque Cristo ya pagó el precio para que podamos acercarnos a Dios. Ven a pedirle a Dios el perdón de todos tus pecados. Y mientras se acercan, cantemos este coro.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, Señor. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está, coronado en majestad, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno, 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 Señor, eres tú. El sacrificio perfecto por nuestros pecados. No podemos acercarnos a ti, Señor. Nuestros pecados nos apartan de ti. Y aun cuando la puerta, Jesucristo, la puerta de acceso hacia ti está abierta, los brazos están extendidos, nos encontramos con el altar de bronce. No puedo dar un paso más si mis pecados no son expiados. Señor bendito, porque tú eres justo, tienes que castigar nuestros pecados. Padre, gracias por ese sacrificio perfecto. Jesucristo, Señor, limpia nuestros pecados, perdónanos de toda maldad, de todo pecado, Señor. Y gracias porque ahora tenemos acceso al Padre.